Buen día, les traigo un tema súper trascendental, que vivimos a diario en coinonía, todas las mañanas, en oración. Recordemos que coinonía es una relación estrecha, pero el amor, cuando uno se le tiene amor a alguien, a Elohim, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno en amor obedece, uno en amor habla con Él, en amor, o sea, la clave está que todo lo que hagamos cumplamos el primer mandamiento, que es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, para leer la palabra, para adorarlo, para alabarlo, para hablar de Él, para lo que sea, que siempre seamos guiados por Él y que lo que hagamos para Él, sea poco, mucho, sea en amor. Digamos que el tema del amor sea malentendido porque en el amor también hay un juicio al final de los tiempos, que ahorita no quiero andar en eso. Pero Él va a erradicar el pecado de la faz de la tierra y Él lo hace en amor. En amor también el apóstol Pablo reargüía a las iglesias de Efeso, de Corinto, las que hay en la palabra escrita, y los alineaba a la verdad espiritual, a la verdad de Elohim, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso desafortunadamente también se ha malentendido, porque eso es amor. Que la gente no se desvíe de la verdad, sino que anden en el camino. Y el camino, el que dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el único camino para llegar al Padre, a Dios Padre, a Hashem en hebreo, Abba Padre en arameo, Jehová de los ejércitos. Y nos dejaron a su Espíritu Santo, que es la unión perfecta e inefable que está en Juan 14:23 porque Él dijo, vendremos y haremos en plural. Están los dos y yo los escucho a los dos y doy testimonio que es así. Porque uno da testimonio de lo que uno vive y de lo que está en la palabra escrita. Esa es la verdad revelada que necesitamos nosotros en este tiempo. Y vamos a la palabra escrita en el libro de Éxodo capítulo 34 y pido al Padre Celestial, hermoso Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y a través de su hermoso Espíritu Santo, que tomes control de todo mi ser y que mis palabras hagan con el poder, con la unción y con el fuego transformador de tu Santo Espíritu para que todo aquel que me escuche disponga su corazón y todo su entendimiento para entender esta verdad espiritual. En el libro de Éxodo capítulo 34 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ahí está hablando de los 10 mandamientos. Dice en el versículo 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Aquí hay algo muy trascendental y es que Jehová uno es, en el Padre es una sola deidad. Es una sola deidad donde tiene poder omnipotente, omnisciente, omnipresente, cualidades y atributos divinos. Es una sola deidad, pero en 3, en el Padre, en el Hijo y en su Espíritu Santo. La palabra escrita debe ser concatenada, debe unirse, y quien da esa unión es el Espíritu Santo. No es por lo que tú le preguntes a fulanito o sultanito, sino tú directamente, cuando te llenes del Espíritu Santo, cuando te compenetres con Él, estás listo, lista para preguntarle si lo que uno está hablando es verdad y para que tú misma escudriñes la palabra. Entonces, prepárate, o sea, esto lo debemos tener muy presente porque a veces a uno se le puede olvidar. Prepárate diariamente. Cuando vamos a orar, debemos prepararnos para hablar. Dice que de mañana. Y lo ideal es antes de que inicie nuestro día. Y nuestro Señor Jesucristo, nos mostró porque Él lideró con el ejemplo, que Él oraba antes de que amaneciera. Y sube de mañana al monte Sinaí. ¿Cuál es el monte Sinaí? Espiritualmente, por revelación, es el donde está el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Ellos están en el trono, no hay nadie más. Ellos son los que reinan.
está Dios Padre en el trono. Es un solo trono donde hay dos puestos. El Padre Celestial y a su derecha nuestro Señor Jesucristo. Los dos reinan. Los dos reinan. Es ahí donde nosotros espiritualmente subimos en amor, en coinonía, que es tener una relación estrecha. Y si los amamos, obedecemos a lo que dice su palabra escrita. Y dice, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Nosotros, ¿cómo nos presentamos? La misma palabra nos lo revela. Y dice, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés, esto, digamos que nuestro Señor Jesucristo nos lo reveló y está en el libro de Mateo 6, y es que cuando nosotros hablamos, cuando nos enseñó la forma de orar, cuando nosotros hablemos con el Padre en lo secreto, dice, cierra la puerta. Hay una verdad espiritual, trascendental, que la he comprobado 1,000 veces en lo que escucho en el Espíritu. Yo escucho a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también escucho a las tinieblas. Y la voz de las tinieblas y la oscuridad no hablan como un monstruo. Ojalá hablaran como un monstruo. Se disfrazan. No solamente se disfrazan para los que escuchan, sino para los que ven espiritualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se ve espiritualmente. Entonces dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra en el versículo 4, estoy en el versículo 4 de Éxodo 34, alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Él cómo se alistó para hablar con él. Primero siguió la instrucción. Siguió su guía perfecta. Él no por lo que le dijo fulanito, sultanito, no. Siguió su guía perfecta. Y dijo en el versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Hasta ahí me quedo. Resulta que así espiritualmente baja una nube, su nube de gloria. Esporádicamente, lo digo y doy testimonio, la he visto, es como una nieblina. Y entre más gloria, entre más presencia haya de él, esa nieblina se va espesando. Pero esa es la nube que hace referencia, no es una alegoría, no es una metáfora, porque la he visto. Y he visto afortunadamente otros hermanos en la fe. Inclusive hay un programa que me gusta ver mucho que se llama Sid Roth, es sobrenatural. También he visto 2 o 3 oportunidades que hay personas que mencionan que han visto esa nube de gloria. Entonces todos, cuando somos guiados por el Espíritu, todos vivimos de una u otra manera esa experiencia. Hay una nube de gloria. ¿Y por qué es tan importante esa nube de gloria? Porque la voz de las tinieblas y la oscuridad, no escuchas a las tinieblas y la oscuridad. Las tinieblas y la oscuridad no se acercan a esa nube de gloria. Es decir, que en ese momento puedes decir que, como dice Mateo 6, cerraste la puerta, se cerró la puerta. Pero no, nosotros no somos, o sea, debe haber en doble vía se cierra esa puerta. Nosotros cerramos la puerta a la distracción. Nosotros, ahí Jehová le está diciendo a Moisés, no vaya nadie contigo, ve tú solo. En los versículos 3 y 4, ahí está diciendo, entra, yo quiero comunión solamente contigo. Solamente contigo. Cierra la puerta a la distracción, cierra la puerta a las redes sociales, cierra la puerta a que alguien te distraiga. Por eso uno lo hace a la madrugada. Esa es una de las ventajas de orar a la madrugada, porque se supone que nadie te distrae. Y esa nube de gloria es tan necesaria porque las tinieblas y la oscuridad disfrazan la voz y tratan de imitar al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo. Y uno, ¿cómo sabe? Primero, una de uno relacionarse tanto a diario con Él,
uno sabe que proviene de Padre y que no. En coinonía, tú empiezas a conocer quién es Él, cómo te habla, cómo te trata. Nunca te va a maltratar, nunca te va a decir palabras en doble sentido, porque yo lo vivo con las tinieblas y la oscuridad. Nunca te va a menospreciar. Él siempre va a tratar de alejarte de Él, de hacerte pensar mal de Él. Él hace chistes en doble sentido. Es alguien que no tiene el carácter santo del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Por eso debemos prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? La unción. Nosotros, estés en la congregación, estés en tu hogar, digamos que hay 3 altares, así como la Santísima Trinidad, hay 3 altares espirituales. Uno es en la congregación, en el sitio de reunión. Todos estamos llamados a congregarnos, y está en la palabra escrita, no es una opción, es un mandato. Ahí hay un altar, y ese altar debe estar santificado. Debe estar lleno, las personas que están ahí sobre ese altar deben estar llenos del Espíritu Santo. Los que tocan los instrumentos, los que alaban, los que adoran, el que ministra la palabra escrita, deben ser personas llenas del Espíritu Santo. Uno debe ser celoso del altar. Tenemos el altar familiar, es un mandato también, porque si nosotros crecemos espiritualmente, y me redarguyo a mí misma, porque no es fácil a veces por tiempo, pero eso no debe ser excusa. Uno en todo momento, dice la palabra escrita en Deuteronomio, cuando se habla del Shema, oye, Shema es oye, no solamente Israel, porque nosotros heredamos las promesas. Oye Colombia, oye tu familia, oye congregación tal, oye. Nosotros debemos redarguir a nuestros hijos, hablarles en todo momento es oportuno. Estamos en el desayuno, contarles las experiencias, a ellos les encanta eso. Y sin alargarlo tanto, ser como muy concreto. Y nuestro altar personal, porque nosotros estamos llamados a ser sacerdotes. No todo el que crea en nuestro amado Redentor Jesucristo es sacerdote. Y sacerdote no identifica género, o sea, si es hombre o mujer, porque en Dios hay 2 géneros, solamente hombre o mujer. Necesitamos ser llenos de la unción y debemos hablar en todo momento de esta verdad espiritual que está desde el Antiguo Testamento. Nosotros, ¿cómo nos llenamos? A veces en solamente coinonía, que es dedicarle unas palabras de amor, de corazón, lo que te salga del corazón al Padre Celestial, porque uno tiene un tiempo para hablar con el Padre. Y digamos que nuestro sumo sacerdote Jesucristo, y doy testimonio de ello porque es lo que me han enseñado, le da la supremacía al Padre para que sea nuestro Padre. Es nuestro Padre Celestial. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre ministerial, es nuestro sumo sacerdote. Padre ministerial es lo mismo que decir pastor. Es nuestro sumo sacerdote, es nuestro hermano mayor, es nuestro amigo. Y a veces el Padre me dice, ¿y yo solamente soy tu Padre? Yo le dije, sí, es lo más importante. Yo sé que también eres nuestro juez. Para quienes no lo sabían, Él también es nuestro juez. El Padre Celestial, Dios Padre. Entonces, y nos dejaron a su bellísimo Espíritu Santo, que es tan especial, tan gozoso. ¿Y para qué? Dice que es nuestro ayudador y consolador. Él está en todo momento para que cuidemos diariamente esa salvación tan grande. No me quiero extender porque hay varias cosas que hablar, pero nosotros nos llenamos en la unción. Con solo darle suprema exaltación y adoración, nos vamos llenando de la unción muy rápido. Cuando nosotros lo adoramos, sobre todo la adoración, que salga del corazón, hay veces el Padre Celestial le dice a uno, adórame con lo que tú sientas en este momento, por nosotros, por mí. Y te fluyen las palabras. Él nunca va a hacer algo como para hacerte sentir nervioso o nerviosa. Nunca lo va a hacer. Es algo que a ti te nace hacerlo. Entonces, también como te llenas de la unción, porque uno siente la unción, la unción es un aceite, y eso se habla desde la antigüedad. Por eso nosotros debemos evangelizar
y predicar con las verdades espirituales, no acomodar la verdad. Debemos hablar de la unción, es súper necesario, pero indispensable. Si no estás lleno de la unción, no es posible, y te lo aseguro, hablar con el trono celestial. Y las órdenes salen del trono celestial y las dan a través del Espíritu Santo. Salen del trono. Nosotros nos sujetamos a nuestro bello sumo sacerdote Jesucristo y por Él es por medio de quien tenemos acceso a todas las bondades del reino celestial. Si nosotros no estamos sujetos a nuestro Señor Jesucristo, y eso está en Juan 15, no esperes a tener todas las bondades del reino celestial. No sé si sueno fuerte en eso, pero soy muy concreta. La llenura del Espíritu Santo está en la parábola de las 10 vírgenes. Es leer la palabra escrita. La lámpara está en un versículo bíblico, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra no está alumbrada si no está guiada por el Espíritu Santo de quien dijo que es el pan de vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Es decir, que la palabra escrita se lee bajo la guía de nuestro sumo sacerdote Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Esa es la primera. La unción. Una lámpara, para que sea encendida, necesita la unción. Necesita la unción. Y ya cuando tú te compenetras y cuando adoptas las verdades espirituales, esa lámpara se enciende. Esa es la llenura completa. Pero mientras te llenas completamente, es decir, mientras recibes la segunda experiencia descrita en Hechos 2, 1 y 2, que algunos lo conocen como el Pentecostés, lo conocen también como el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del poder del Espíritu Santo. Como mínimo necesitas la unción para comunicarte con el trono celestial. Y es ahí cuando estamos llenos de la unción, como mínimo, que desciende la nube, como dice en Éxodo 34, versículo 5. Y ahí no hay intromisión de las tinieblas y la oscuridad. Por eso es que hay tantas religiones en el mundo. Hay más de 40,000. Dios es solo uno. Él nunca en la palabra escrita, en la Biblia, dijo que nosotros podíamos adaptar a la escritura a nuestro parecer. Nosotros podemos ser clásicos, modernos, hipermodernos, pero la palabra escrita es una sola. Y nosotros estamos llamados a seguir su guía perfecta. Él es el que reconcilia a las generaciones. Nosotros necesitamos de absolutamente todos, de la juventud, de los que tienen más experiencia, pero sobre todas las cosas, sobre todo, manda lo que dice el Padre Celestial, porque es la voluntad del Padre y se centra en nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Entonces necesitamos esa nube, envolvernos en esa nube. Y nosotros en Mateo 6, no solamente nosotros cerramos la puerta a la distracción, pero en el reino celestial también hablan de cerrar la cortina, de cerrar el velo, de envolvernos. ¿Y eso qué significa? Que nos envuelven en su nube para que no haya intromisión de las tinieblas y la oscuridad. Y es ahí cuando tenemos la seguridad de lo que estamos escuchando proviene de Elohim, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos para que no haya tanta diferencia en el Evangelio y para que seamos uno. Y en yugo igual con nuestro bello Redentor Jesucristo, como está escrito en Juan 15, nosotros seamos esas ramas vivificadas en Él por su Espíritu Santo, donde el Padre Celestial es el labrador. Y en Juan 17 nuestro Señor Jesucristo oraba al Padre para que fuéramos uno con Él, con el Padre, así como nuestro Señor Jesucristo era uno en Él. Y esa unidad nos la da su Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Y
es nuestro Señor Jesucristo quien nos reconcilia por su sangre preciosa con nuestro Padre Celestial, porque estábamos lejos de Él por el pecado. Pero valga la aclaración, no es a toda la humanidad, es a todos aquellos que han aceptado el plan de salvación del Padre Celestial, que es por medio de su Hijo unigénito Jesucristo. Glorioso, majestuoso, gracias, amado Redentor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, te estamos esperando, precioso Rey, hermoso. Retomo el tema con el que iniciamos. Dice en el versículo 6 de Éxodo 34, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Ahí lo estaba exaltando. Y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando nosotros aceptamos, hay una verdad espiritual, a nuestro Señor Jesucristo, oramos diariamente para que al Padre Celestial, para que en el nombre de Jesús se rompa esas cadenas de maldición de nuestras generaciones, porque dice que visita la maldad hasta la cuarta generación. Se rompe toda cadena, todo yugo, toda maldición generacional, genética. Entonces, cuando uno va al médico que le pregunta qué enfermedades han sufrido sus familiares, ha sufrido diabetes, enfermedades del corazón, en fin, esas son enfermedades genéticas. Pero hay pecados que pasan de generación en generación, porque si han sido generaciones que no han tenido a Dios en su corazón, a Elohim, si no han recibido a nuestro Señor Jesucristo, porque muchos dicen creer, pero una cosa es creer y otra es obedecer. Y los que permanecen y los que van a heredar la vida eterna son los que obedecen. No los que dicen creer, sino no solamente creen, sino obedecen. Entonces, en el versículo 8 dice: Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Bajó la cabeza. Es una señal de que nosotros estamos en total rendición a Él, y que es humillarse en su presencia y decir: Padre, tú tienes todo el poder, todo el honor, toda la gloria, y a nuestro bello Redentor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, es el que va a venir en la segunda venida, al final de la gran tribulación, y es el que va a derrotar a las tinieblas y la oscuridad, y al que le va a entregar el gobierno nuevamente al Padre. Entonces, es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, el que viene al final de la gran tribulación. Y es el que el Padre envía para que rescate a su novia, la iglesia. Entonces, Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Nosotros, cuando hablamos con el trono celestial, con el Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo, nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Es cuando somos limpios, y está en primera de Juan 1, versículos del 5 al 10. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Nosotros, antes de hablar con Él, nosotros pedimos perdón, hacemos conciencia de nuestros pecados, pedimos perdón si ha habido pecado de fornicación, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, de adulterio, que es tener relaciones sexuales con personas diferentes a tu esposo o a tu esposa. Relaciones sexuales, así estés casado, pero si tienes relaciones con personas de un mismo sexo, eso va contra la naturaleza de Dios. Dios creó, está en Génesis 1, hombre y mujer, para que multiplicasen y se fructificaran, hombre y mujer, para que concibieran hijos.
Entonces, no los estoy juzgando porque muchos hemos salido de esos pecados, entre ellas yo, de pecado de fornicación. Hay pecados que es muy difícil dejarlos y yo he hablado con personas que me dicen lo mismo, pero solamente en coinonía, diariamente uno somete nuestra naturaleza carnal a la Santísima Trinidad. Y en lo que a nosotros nos cuesta trabajo dejar, coinonía es un primer paso, pero cuando leemos la palabra escrita, y valga la aclaración, el amor transformador del Padre te llena. Por eso yo les digo, nuestro hermoso Jesucristo, precioso, Rey, le da la supremacía al Padre y Él nos toma y nos transforma y nos consiente y nos da. Es un elixir de vida, inclusive nos da fuerza física cuando nos las tenemos. Cuando dice que nos da fuerza física, la palabra escrita como el búfalo, es literal. Tú a veces sientes que pasa como un corrientazo por todo el cuerpo y otras veces no sientes nada, pero igual te da la fuerza, porque Él es soberano hasta en eso. Y nos ama y nos consiente y nos hace nos da conciencia de pecado, nos da ejemplos y cosas y nos hace pensar, porque le gusta que seamos seres pensantes, que no todo lo que nos digan traguemos entero. Ay, es que este me cayó bien, entonces voy a votar por este. O es que voy a votar por este por hacer contradecir a este partido político porque lleva muchos años y yo no quiero otro igual a ese partido político. Y yo te pregunto, ¿y qué dice Dios para ti? ¿Qué te aconseja Dios? Digamos que Él no te va a decir vote por este o por él, por tal persona, pero sí te va a hacer el tal querer como el hacer. Entonces Él dice, bueno, esta persona cumple, que se está postulando, cumple lo que dice la palabra escrita. Es eso lo que uno debe mirar. Y bueno, y sigo. Entonces, cuando uno pide perdón por los pecados, uno se limpia ante Él y así uno falte ser transformado. Él nos habla y nos ayuda a encaminar y a mantener en el camino y a estar sujetos a nuestro Redentor Jesucristo. Y la palabra escrita guiada por nuestro bellísimo sumo sacerdote Jesucristo es un elixir, o sea, es algo que, imagínate tú hablar diariamente con nuestro Maestro Jesucristo y que te vaya guiando. Él no te va a dar todo masticado, Él te hace pensar y harto. Entonces, ya cuando uno le dice, ay, mi Señor, mi Redentor, con plastilina, ayúdame, mi Señor Jesús, por favor. Entonces Él le ayuda, lo encamina, Él es el que lo encamina a uno para buscar por aquí, por allá, y después uno concatena todo. Por eso yo sé que muchos de buena voluntad dan una guía para leer la Biblia en un año, pero es que a veces hay capítulos o versículos que uno no los lee ni en un día ni en una semana, porque tienen tanta revelación que te puedes quedar ahí un buen tiempo. Y es que la palabra no hay que leerla con afán, sino con entendimiento, y sobre todo lo que uno lea lo aplique. Entonces, ¿y qué me ha pasado? El día que yo leo la palabra con amor, cumpliendo el primer mandamiento, ese día, ese pecado que a mí me cuesta dejar, el Espíritu Santo me ayuda. Yo he escuchado a personas que son gay y dice, yo nací así, yo no puedo dejar este pecado, yo siento que yo no puedo. Ahí tienes la respuesta, mi estimado, mi estimada. Es en coinonía diariamente con la Santísima Trinidad, con nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y a través de su bellísimo Espíritu Santo, sabiendo que debemos tener como mínimo la llenura de la unción para hablar con el trono celestial y leyendo la palabra escrita. Yo doy testimonio de ello porque yo lo he vivido y yo quiero que tú también lo experimentes. El día que yo no leo la palabra escrita en coinonía, sino como por decir, ay, me toca
No sé, me estoy inventando. Me toca como leer la palabra, a ver, porque qué tal retroceda. No, ese día no funciona, no es así. Es lo mismo que pedir perdón por un pecado que tú no sientes arrepentimiento, tampoco cuenta. Entonces, Él conoce nuestros pensamientos, todo lo que nosotros somos, y a nosotros no lo podemos engañar. Entonces dice Moisés que está pidiendo perdón por la iniquidad, por el pecado. Y dice en el versículo 10, y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Está hablando Jehová. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y cuando uno vive lleno del Espíritu Santo, y sobre todo se incrementa la experiencia sobrenatural. No, yo digo que a partir de ahí, en mi caso personal, cuando recibí la segunda experiencia, que es el bautismo en fuego del Espíritu Santo, que está en Hechos 2, que algunos lo conocen como Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo, bautizo del Espíritu Santo, porque el profeta Juan dijo que nuestro Señor Jesucristo, que venía alguien más grande que él y que él bautizaba en fuego. Ese es el bautismo, esa es la segunda experiencia del Espíritu Santo, y que desafortunadamente no todo el mundo habla. Entonces es ahí cuando las manifestaciones sobrenaturales se incrementan de una forma increíble, y vivir en el Espíritu y con la llenura completa es lo mejor de lo mejor. O sea, no cambiaría todo el oro del mundo por vivir una relación personal y experiencial con la Santísima Trinidad. Nos da la hoja de ruta para el día, nos muestra, por ejemplo, qué cosas se nos está olvidando, cosas triviales, también como trascendentales, que se nos está olvidando, pero que es importante. Quien inclusive de nuestra familia está en dificultad y debemos andar más en la intercesión. Te estoy dando ejemplos. Inclusive nos advierte qué estrategias está planeando las tinieblas y oscuridad en contra nuestra, y que debemos perseverar, sobre todo en todo. Es que todo es importante, pero uno en la mañana debe interceder, y antes de empezar el día. Pues es que no tiene sentido uno interceder a mediodía, a las 10 de la mañana, cuando ya ha pasado buen tiempo del día, porque es que uno no intercede solo por uno, sino por un grupo grande, muy grande. Yo antes dije que de 10 personas, pero eso me lo han extendido. Se sorprenderían a cuántas. Yo creo que más de... No, es que no quiero presumir, pero son muchas. Uno intercede por un grupo grande. Entonces, y las personas, muchos, empezamos el día a las 3 de la mañana, o a veces el Espíritu Santo nos levanta más temprano. Y para mí no es fácil, pero es una necesidad. Es que se vuelve una necesidad, y cuando uno ve su poder omnipotente, uno hace el sacrificio, pero uno lo hace en amor. Entonces te advierte sobre situaciones que está planeando las tinieblas y la oscuridad, y también nos muestra visiones. Y si lo vemos, es lo que ha hecho en la antigüedad y lo hemos reflejado en las Escrituras. Lo hace conmigo y lo puede hacer contigo. Solo es comprometerse. No es difícil, pero sí es cuestión de permanecer en nuestro bello sumo sacerdote Jesucristo. Aleluya, glorioso, poderoso. Es un guerrero valiente, poderoso. Es el león de la tribu de Judá. Cuando tú lo escuches rugir, se desaparece, mejor dicho, de las tinieblas y la oscuridad de manera insofacta, inmediata, todo. Porque saben lo poderoso que es, y le temen bastante. Con solamente nombrar a nuestro Señor Jesucristo, le temen. Y es permanecer en Él, porque a veces las cosas se ponen dificultosas. Nuestra razón humana también no nos ayuda a veces mucho. Pues tú puedes tener lógica matemática, lógica física, lógica cuántica, que reúne varias ramas, pero no te ayuda para absolutamente nada.
Vuelvo y digo, me ha pasado y hace poco lo viví, lo estoy viviendo. Uno sale con sus peros, pero en nuestro Señor Jesucristo te, te empieza a dar seguridad. Te da seguridad cuando, cuando tú ves que lo que Él te dice se cumple. Y hay seguridad, digamos que la principal seguridad es saber que Él te está hablando, ¿no? Entonces, por eso que hay que discernir los espíritus. Los espíritus, en ellos no hay amor. Inclusive si tú los felicitas, ellos dicen que es eso. Entonces, es saber, eso hace parte del discernimiento espiritual, de probar los espíritus. Bueno, ese tema de discernimiento es muy amplio, pero ahorita no puedo. Nunca te harán ver como si fueras esclavo de algo, porque son tan sencillos, tan cercanos, que no te sientes así, aunque hay que saber que diferenciar. Pueden ser muy cercanos hasta el punto de que Abba Padre en algún momento, Abba Padre en arameo, Hashem en hebreo, Dios Padre, Jehová de los ejércitos, me pidió disculpas por algo que me dijo en algún momento. Y te enseñan a, como te digo, a pensar, y yo le decía mi punto de vista y él me pidió disculpas. Es alguien uno sabiendo que es alguien tan poderoso y tiene tanto poder, valga la redundancia, que pida disculpas para uno es algo increíble, es un ejemplo de humildad. Y ni decir lo misericordioso que es. Créame que no quiero darme de la más puritana, pero al conocer un poco más las verdades espirituales, lo digo sin temor a equivocarme, que es de sabios, inteligentes y cautos conocer a Elohim, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la creación estamos llamados a conocerlo en coinonía, obedecerlo en amor, porque si lo amamos, lo obedecemos. Le damos un tiempo especial, que sea una cita divina especial. La verdad es que la falta de interés de muchos de profundizar en entender las escrituras siguen con ritos paganos que heredaron los padres y se pierden de lo mejor, que es vivir una relación experiencial con la Santísima Trinidad. Por eso es que muchos se alejan de Dios, porque no ven las bondades, pero es que falta conocer. Dios Trino no es una religión. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, del rey David, de los 12 apóstoles, etc. es el mismo de ayer, hoy y siempre, y lo vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Si es así, te invito a que investigues tú mismo varias fuentes. ¿Por qué se empezaron a crear tantas religiones en la palabra de Dios? Nunca, pero nunca se mencionó que podemos adaptar al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y Espíritu Santo a nuestra conveniencia, a nuestra forma de ser. Vuelvo y reitero lo que dije antes. Usted puede ser clásico, moderno, hipermoderno, pero quien determina cómo se manejan los asuntos del reino celestial es Elohim. Por eso, solo los que creemos en nuestro amado Redentor Jesucristo nos dejó a su Espíritu Santo. Recordemos quién es el Espíritu Santo. Y está en Juan 14, 23, y nuestro Señor Jesucristo dijo, vendremos y haremos, en plural, morada en Él. Es el Padre y nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Imagínense, son totalmente santos. Piénsalo, investiga, comprométete y vive diariamente lo maravilloso que es permanecer en su presencia, su favor sobrenatural, su gozo que te cambia los malos ratos, su amor transformador. Se va la ansiedad, el desapego por la vida, la depresión, la angustia. Porque sabes que hay alguien que te está ayudando, que te está guiando, que te hace pensar, porque no te lo dan todo a servido, porque debemos ser seres pensantes, y a veces cuando uno no entiende las cosas, Él te las dice. Cuando uno ya no entiende las cosas, Él te las dice claras. Entonces, nuestro Señor dijo en Éxodo 34, versículo 11, dice, guarda lo que yo te mando hoy, y aquí yo he hecho delante de tu presencia el amorreo, al Canaán, al Eteo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares. Hay muchas personas que creen en demasiadas cosas y que creen estar en paz con diferentes cosas paganas. Pero nosotros no hacemos comunión con eso. Nosotros respetamos las creencias de los demás,
pero estamos llamados también a decir la verdad, a decir la verdad. Entonces dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. A nuestro Señor nunca dijo en la palabra escrita, y están los 10 mandamientos, que a él le gustan las estatuas, las estampitas, nada de eso, porque él es un Dios vivo. Tampoco dijo en ninguna parte de la escritura que hiciéramos estatuas de los santos. Tú y yo somos santos. Si tú te arrepientes de tus pecados, dejas tu pasado atrás y diariamente permites que nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, te transforme, porque esa transformación no es inmediata y ¡trin! No, es diariamente. Nosotros nos santificamos solamente con el arrepentimiento. Con la lectura de la palabra escrita, con la relación en coinonía, somos diariamente lavados de nuestra vana manera de vivir. Pero es diario. Por eso el que critica y juzga, oiga, pero mire este es lo que hizo. Pues hay que tener misericordia, porque es que es una persona que le hace falta ser transformada, conocer más de Dios. Puede que haya dado el paso de fe, de creer en nuestro Señor Jesucristo, pero aún le falta intimidad con Él. Entonces, a Él no le gustan las estatuas, porque dice, y no te inclines, en el versículo 14, a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, y vaya que sí, no un poquito, muy, muy celoso, y muy celoso de su Hijo Jesucristo. Estoy hablando del Padre, de quien proviene todo. Es demasiado celoso con nuestro hermoso Redentor Jesucristo. Yo, cuando no estaba totalmente sujeta a nuestro Señor Jesucristo, me dijo de manera tajante, porque Él es un caballero, obedece a tu Rey. Así me lo dijo. Eso me lo dijo hace como 4 años. Obedece a tu Rey. ¿Quién es el Rey? Jesucristo. Entonces, no dice, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios. Nosotros no heredamos la vida eterna por las obras que nosotros hagamos en la tierra. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se jacte, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Y ahí añado algo que he revelado a través de la palabra escrita, bajo su guía perfecta. Porque nuestras obras, si heredamos la vida eterna, van a pasar por el fuego. Es decir, van a ser probadas. Si eso que nosotros hicimos para Elohim fue bajo su guía perfecta, fue para que se multiplicara la fe, para que se diéramos mucho fruto, y los frutos, el principal fruto es que muchas almas lleguen a la vida eterna. Y por sus frutos los conoceremos, pero esos frutos son de salvación. Y muchas veces en amor debemos redarguir para que las personas se encaminen, si somos guiados plenamente por el Espíritu Santo. Porque es que uno no puede hablar en el nombre de Dios, es que me hagan caso a mí, no. Uno lo que debe hacer es encaminar a las personas a Dios, a Elohim, a la Santísima Trinidad. Uno es solamente un colaborador con Él. Ustedes no se sujetan a mí, ni al pastor de una congregación, ni a tal persona, ni a otra. No. Uno es colaborador de la Santísima Trinidad, para que se sujeten a nuestro Señor Jesucristo. Entonces me alargué un poco, pero vale la pena, porque algo importante en lo que me probaba esta mañana la Anticos, que es el acusador de los hermanos, que está en Apocalipsis 12:10 y está en Filipenses capítulo 2 versículos del 14 al 16, dice, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, haced todo sin murmuraciones, es decir, sin queja, contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Espiritualmente, así tú no lo veas en este momento, nosotros resplandecemos con la luz de nuestro amado Redentor Jesucristo. Entre más compenetrados estemos con nuestro Señor Jesucristo espiritualmente, su luz nos envuelve.
y tómenlo literal. No es una alegoría, no es una metáfora, literal. Por eso las tinieblas y la oscuridad saben quién está comprometido, es una forma de saberlo, y quiénes no. Entonces dice, asidos de la palabra. ¿Qué es asidos? Me gusta leer esta versión bíblica primero porque es muy apegada al lenguaje original, que es el hebreo, el arameo y el griego koiné. Digamos que sí hay algunas diferencias, pero uno cuando dice asidos significa cuando tú tú bajas una aplicación que se llama Reina Valera Lenguaje Diccionario Strong, significa aferrarse, retener, prestar atención. Es decir, que nosotros, eso es lo que significa asidos, es decir, nosotros debemos aferrarnos a la palabra de vida, a la palabra escrita. No solamente la que está escrita en la Biblia, sino la que sale de su boca a través del Espíritu Santo que mora en todo creyente en nuestro amado Redentor Jesucristo. Porque dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahí está hablando el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, porque eso es lo que buscamos los colaboradores del reino celestial, independientemente del nivel espiritual a que hayas llegado, porque todos estamos llamados a crecer espiritualmente, es a colaborar con nuestro hermoso Redentor Jesucristo. Entonces, seamos llenos del Espíritu Santo. Y donde dice que nos da visiones, esto está en el libro también nos da, cuando uno se compenetra con el Espíritu Santo, con Elohim, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, me acabo de reargüir con eso, en Hechos 2 dice, estos son los postreros días, estamos en el final de los tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál es ese derramamiento del Espíritu Santo? Es el Pentecostés, es la segunda experiencia, es el fuego, el poder del Espíritu Santo. Entre más estamos llamados a estar totalmente llenos de Elohim, a estar compenetrados con Él, a obedecerlos, porque hay muchas verdades espirituales que, créeme que si uno no está muy centrado en la palabra, te tratan de desviar. Y esta mañana el Padre me reargüía sobre eso, y nuestro Señor Jesucristo sobre todo, de que lo que yo he aprendido, que no me salga de ahí, que no me salga de ahí, que no me deje llevar por otras doctrinas de hombres, que lo que yo he aprendido es lo que es, y está en la palabra escrita. Dice, y en los postreros días, eso está en Hechos 2, capítulo 17, estos son los postreros días, dice Dios, y lo declaro, Padre Santo. Así es que se declara la palabra escrita. Gracias, Padre Santo, porque derramas tu Espíritu Santo, tu Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esta es la segunda experiencia, Pentecostés. Vuestros jóvenes verán visiones. Vemos visiones, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en tu santo nombre, Señor Jesús, y a través de su hermosísimo Espíritu Santo. Y nuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre los siervos y sobre nuestras siervas en aquellos días derramas tu Espíritu y profetizarán. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bueno, estamos llamados también a dejar la idolatría, Padre Santo. La doctrina de los hombres no está por encima de la palabra escrita, Padre amado. Desafortunadamente, pero hay un propósito en todo. La palabra escrita se ha tergiversado por siglos. Por eso nosotros somos seres pensantes, inteligentes, y nosotros debemos escudriñar la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo confirmó cuál era la palabra escrita. La palabra escrita se le dio al pueblo unigénito que es Israel. Entonces, el Tanakh hebreo son los libros del Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo nos revela cuáles son los libros del Nuevo Testamento. Entonces, la palabra escrita es una sola, no se debe tergiversar, no se debe acomodar, no se debe adaptar absolutamente nada, es lo que es, y de eso daremos cuentas en el tribunal de Cristo para los que se salvan y para los que no en el gran trono blanco.
que es el juicio de Dios Padre para los que se pierden. Bueno, y no a la idolatría, no a al rezo a los santos, ni nada por el estilo. Ninguna persona está por encima de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Y eso es abominación para Él. Él ama a sus santos, los que están en el reino celestial y los que están acá, y estamos aquí en la tierra. Pero ninguno de nosotros está por encima de Elohim. Ninguno. Entonces, Dios los bendiga grandemente en Cristo Jesús y a través de su Espíritu Santo.